Hola, vamos a dar inicio a una nueva clase de nuestro plan humanista para el curso de segundo medio. Hoy día en lo que nos vamos a enfocar es en las tipologías textuales y nuestro objetivo es reconocer características representativas de los distintos tipos de textos. ¿Por qué es importante que nos enfoquemos en las tipologías textuales? Porque nos va a servir para poder reconocerlos y además nos va a servir para, por ejemplo, más adelante, dar esta prueba de ingreso a la universidad para poder discriminar información, para poder también saber qué esperar de un texto o no. Entonces, es una información que tenemos que saber y tratar de mantener a lo largo del tiempo. Nos va a facilitar todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora más adelante. ¿Qué es la tipología textual? Básicamente es la forma en que organizamos esta diversidad de textos que existen, cómo los clasificamos. Hay muchas formas de clasificarlos, porque ustedes piensen que pasamos de una tradición oral a una tradición escrita y cada vez se fueron diversificando más, cada vez fueron apareciendo más tipos de escritura, más formas de escribir, más subgéneros. Entonces, en algún momento se hizo muy difícil poder decir, este es parecido a este y este es parecido a este otro. Entonces, ¿qué hicieron los autores? ¿Qué hicieron los conocedores? Los trataron de clasificar, de ordenar, porque siempre es más fácil poder darle un poquito de orden al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo los clasificamos? ¿Cuál es la forma más simple de hacerlo? A través de la intención comunicativa que tienen. ¿Para qué están hechos? Y aquí tenemos una subdivisión que es la más clásica, la que todos conocemos y a partir de la que se estudia, por lo menos, lenguaje y comunicación en el colegio, que es la de los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios presentan ficción y los textos no literarios no presentan ficción, y eso sería lo que los diferencia mayormente. Vamos a ver aquí primero, ¿qué es la ficción? ¿Ya? Porque tenemos que poder reconocer qué es la ficción para saber si un texto la tiene o no la tiene. La ficción es cuando se nos narra una historia en la que aparecen personas, eventos o situaciones imaginarias. Estas personas, eventos o situaciones son creados por un autor o una autora, ¿ya? Quien construye un mundo a través de su imaginación. Es decir, puede tomar lugares que ya existen, pero el contexto lo crea ella. Lo que sucede en ese contexto lo va creando él o ella, ¿ya? Estas situaciones, los conflictos, todo sale de la imaginación de un autor. Es un mundo inventado. A diferencia, por ejemplo, de si nosotros leemos una noticia, que en la noticia sí aparece un personaje real, sí aparece un lugar real, una situación real, ¿ya? Ahí podemos diferenciar. En la ficción todo es creado, todo viene desde la imaginación. Se logra algo que es muy importante, que se llama verosimilitud. Esta palabra viene de veracidad, o sea, de verdad, y de similitud. Es parecido a la verdad, es similar a la verdad, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? Que los elementos de este mundo imaginario que creó el autor se presentan como algo que es creíble, o sea, hacen que nosotros podamos creer ese mundo que nos están presentando, ¿ya? Y esto sucede en todo tipo de cuentos, de novelas, de fábulas, etcétera. Se logra esta verosimilitud. Y uno de los ejemplos más concretos que podría dar de verosimilitud es la creación del mundo de Harry Potter. Porque a pesar de que ese mundo está lleno de magia y de cosas y episodios fantásticos, nosotros, a través de sus elementos, podemos pensar o creer que podría tratarse de un mundo real. Primero, porque está conectado a nuestro mundo. Segundo, porque se crea todo, todo un contexto en relación al mundo. O sea, hay un ministerio de magia,
Hay monedas propias, hay bancos, hay estatus. Entonces, todo eso hace que se logre esta verosimilitud, ¿ya? Que nosotros se nos haga un mundo creíble, que no digamos así como, ay, ya no, esa cuestión no lo voy a ni ver porque ni siquiera puedo creer en eso, sino que abstrae nuestra atención porque nos parece verosímil. Y el cuarto punto es que puede estar basado en hechos reales, por supuesto que puede estar basado en hechos reales. Hay muchas historias, muchas novelas maravillosas que han estado basadas en hechos reales, pero el autor sigue siendo el que selecciona lo que va a contar, el que pone las pausas, el que elige qué cuenta, qué no cuenta, en qué orden lo cuenta, qué contexto utiliza, y ya eso hace que sea parte de la ficción porque nos está relatando el hecho tal como aconteció, de una forma cronológica, ¿ya? Por eso es parte de la ficción. Vamos a seguir. Tenemos entonces ya esta primera división de los textos literarios que nos presentan este mundo de ficción. No hay que olvidarse de eso, el mundo de ficción. ¿Qué se nos dice que son los textos literarios? Se nos dice que tiene primero un propósito artístico estético, porque busca causar algo en el receptor, ya alguna emoción, evidenciar algo. Busca entretener, transmitir enseñanza o hacer reflexionar. Presenta un lenguaje especial que le otorga un valor estético. Este lenguaje es connotativo o figurativo. Es cuando nosotros tenemos que leer entre líneas, sacar una conclusión con respecto a lo que se nos está diciendo. Y tenemos tres grandes géneros que son representativos y que hemos visto a lo largo de la escolaridad también, que es el narrativo, el dramático y el género lírico. Y aquí tenemos mayores ejemplos para que ustedes vayan asociando más o menos las obras que podrían ser parte de este tipo de texto que es em, literario, ¿ya? Tenemos dentro de los géneros narrativos el cuento y la novela. ¿En qué se diferencia el cuento y la novela? Básicamente en la extensión. La novela es muchísimo más larga, pero ambas presentan una historia que tiene sus protagonistas, que tiene sus conflictos, ya tiene un desenlace. También tenemos ahora la presencia de los microcuentos, de los nanocuentos, que son aún más cortitos. Se ha ido extendiendo la posibilidad dentro de la escritura. Tenemos los mitos que nos cuentan la creación o el inicio de algo, las leyendas que tratan de dar explicación a sucesos extraños de algunos lugares y las fábulas que nos tratan de dejar alguna enseñanza. En cuanto al género dramático, tenemos tres grandes divisiones que serían la tragedia, la comedia y el drama, que es la tragicomedia. La tragedia y la comedia están más ligadas a textos más antiguos, como más históricos. Hoy en día lo que se utiliza más es la tragicomedia, que es la mezcla ya de estos dos subgéneros. Y finalmente tenemos el género lírico, que tiene que ver con todo lo que es poesía y en todas sus versiones y todas sus formas, porque recordemos que la poesía tiene muchas formas de escritura dependiendo de la cantidad de estrofas y de versos que nosotros utilicemos. em, con eso tiene que ver también. Entonces, tenemos la poesía, tenemos las odas, tenemos las coplas y también tenemos las canciones dentro de este género lírico. Ahora vamos a ir a ver lo que serían los textos no literarios. Los textos no literarios nos presentan un mundo objetivo, ya nos salimos de este mundo de ficción y tiene como propósito ofrecer información, persuadir, o sea, convencernos de algo y dar opiniones. Lenguaje sin valor estético. Aquí no se trata de embellecer el lenguaje, no se trata de que el emisor sienta alguna emoción, o sea, el receptor sienta alguna emoción al respecto, sino que pueda captar de la forma más simple el mensaje. O sea, la información que yo le quiero dar, la opinión que yo le quiero dar. Presenta la realidad de forma objetiva, lo más apegado a los hechos. Y tenemos esta división
de textos descriptivos, explicativos, argumentativos, instructivos y medios masivos de comunicación. Vamos a ir a los primeros. Los descriptivos son, tal como dice la palabra, los que nos están explicando, describiendo lo que pasa o los cambios que hay en algún lugar. Y como ejemplo podremos ver descripciones en enciclopedias y en folletos turísticos de lugares. Tenemos los explicativos, que nos presentan un análisis y síntesis de conceptos o ideas. Nos están explicando, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el significado de una palabra, es un texto explicativo. Pueden ser también artículos científicos, informes y monografías. Los argumentativos establecen juicios valorativos, o sea, esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo con esto, estoy en contra de esto, y toma de posición frente a temas, ¿ya? Puede ser un ensayo, discursos, publicidad y propaganda, y ojo aquí que en la publicidad y propaganda, como vimos anteriormente, toma algunos recursos de los textos literarios, ¿ya? No hay textos que sean 100% limpios, 100% de algo, pero hacen que sus características em, las podamos nosotros clasificar de alguna forma. Los instructivos nos tratan de dar alguna orden sobre alguna tarea futura, alguna orientación. Recetarios, leyes y contratos y manuales pueden ser un buen ejemplo. Y los medios masivos de comunicación son todos los tipos de textos que presentan un interés público, ¿ya? Pueden ser para informar, para educar o para formar opinión. Y aquí también, dentro de estos, puede aparecer o puede sumarse, por ejemplo, si nosotros hablamos de una carta al director, ese texto también sería argumentativo. Si hablamos de una editorial, también sería argumentativo. Pueden ser dos tipos de clasificación en un texto. ¿Qué otros se presentan en los medios masivos de comunicación? La noticia, el reportaje y la crónica. Vamos a ver un pequeño ejercicio para que veamos qué tipo de texto es. ¿Literario o no literario? Esa es la pregunta. Desde el inicio de la pandemia en Chile, los siniestros viales que involucran a motociclistas han aumentado en un 22%, y la mayoría de los casos corresponden a personas que se dedican a tareas de reparto. En un escenario en donde la industria del delivery está cumpliendo un rol clave dentro de los servicios esenciales y que está generando empleo, llama la atención la falta de una fiscalización exhaustiva a este tipo de conductores. Más aún cuando 1 de cada 14 motociclistas que circulan por la ciudad lo hacen sin la licencia correspondiente. Si es de público conocimiento que el 80% de estos vehículos que circulan en el país se ocupan solo para estos fines, es urgente que se trabaje en un marco regulatorio mucho más estricto que permita ofrecer condiciones de trabajo y que garantice que estos conductores cumplan con las medidas de seguridad que se necesitan para sus traslados. ¿Qué tipo de texto aparece aquí? Primero nos aporta información, entonces podemos descartar que sea un texto literario. Por eso nos quedamos en el texto no literario, pero ahora vamos a ver a qué tipo de texto no literario corresponde. Porque aquí nos muestran muchas cifras. Siniestros viales, o sea, accidentes que presentan o que incluyen a motociclistas aumentan en 22%. Tenemos una cifra. Después, 1 de cada 14 motociclistas circulan sin la licencia correspondiente. Tenemos dos cifras. El 80% de estos vehículos circulan en el país solo para estos fines. Tenemos tres cifras. ¿Qué aportan las cifras? Tratan de hacer que esta información se sienta o se perciba de forma más seria. Por lo que nosotros podríamos en primera instancia pensar que se trata de una noticia porque nos está aportando información. Podríamos pensar que es un texto informativo. Pero si nosotros nos vamos aquí al final de este texto,
cuando se nos dice aquí, es urgente que se trabaje en un marco regulatorio mucho más estricto, o sea, es urgente que se regule mucho más a este tipo de conductores, que permita ofrecer mejores condiciones de trabajo y que garantice que estos conductores cumplan con las medidas de seguridad que se necesitan para sus traslados. Y nos hacemos la pregunta esencial, ¿eso es un hecho o es una opinión? No es un hecho porque está diciendo, está dando a conocer una necesidad, está transmitiendo una necesidad que él siente como emisor. Por lo tanto, esto es una opinión. Y si hay una opinión dentro del texto, lo que nos cuesta ver, porque en ningún momento escribió yo opino o yo pienso, que es lo que uno comúnmente pensaría que podría ser alguien que da una opinión, pero si hay una opinión dentro del texto, nos estamos encontrando con un texto argumentativo. Y nos damos cuenta que todas esas cifras de las que hablamos anteriormente fueron utilizadas para respaldar esta opinión o para respaldar esta tesis que él propone, esta idea que él propone. Así que ese es el ejercicio que aplicamos por el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana en la otra clase. Que estén muy bien.